¿Alguna vez has pensado en cómo actuaría Jesús si estuviera aquí en la tierra en carne y hueso hoy en día? O siendo más preciso, ¿has pensado en cómo se vería un genuino seguidor de Jesús si apareciera en la tierra hoy en día? Pienso que la respuesta a ambas preguntas sería casi la misma. Jesús mostró con su propia vida lo que Él esperaba de sus seguidores y lo enseñó con claridad a sus discípulos. Así que, ¿dónde buscarías a un genuino seguidor de Jesús hoy? ¿Cómo reconocerías a tal persona? Para empezar, Jesús dijo algo muy pertinente a esto sobre Juan el Bautista. Él había declarado que Juan era el más grande profeta de todos los que hubo hasta ese momento, pero luego dijo que el más débil en el reino de Dios necesitaría ser más radical que Juan. Esto es lo que Jesús dijo sobre Juan el Bautista. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Lucas 7, 25 al 28. Es decir, tales personas no están en el desierto donde nacen los profetas. Así que, ¿cómo encaja eso con la mentalidad común de congregarse un domingo bien vestidos con trajes y corbatas? Quizás todo este tipo de congregaciones en edificios religiosos no son los lugares adecuados en cuales buscar si realmente queremos encontrar un genuino seguidor de Jesús. ¿Y qué clase de persona sería un genuino seguidor de Jesús? Bueno, no hay mucha información que nos indique en qué trabajaban exactamente los primeros discípulos de Jesús, excepto que 4 de los 12 apóstoles habían sido pescadores. Sabemos también que otro era recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús. Y por cierto, los recaudadores de impuestos eran considerados traidores por el pueblo de Israel. Lo que sí sabemos es que todos los que decidieron seguir a Jesús renunciaron a sus trabajos después de que lo conocieron. Estos revolucionarios desempleados, quienes habían elegido dejar de trabajar por dinero, no eran el tipo de personas que comúnmente llenan la mayoría de las iglesias de hoy en día. Pues si lo hubiesen sido, probablemente habrían recibido críticas por no ser lo suficientemente ambiciosos como para progresar económicamente. La mayoría de estos primeros seguidores fueron hombres, aunque hubo unas pocas mujeres que viajaron con Jesús también. Puedes leer sobre esto en los primeros versículos del capítulo 8 de Lucas, del 1 al 3. Así que, ¿se dedicó Jesús a vestir bien a estos descuidados obreros para llevarlos a la sinagoga para adorar a Dios? Para nada. Dudo que él hubiese estado interesado en convencer a sus seguidores de unirse a una buena iglesia bíblica como las de hoy en día. Ah, sí, el mismo Jesús habló en algunas sinagogas, y quizás lo acompañaron sus discípulos en algunas ocasiones, pero en general no fue bien recibido. La mayor parte de su ministerio ocurrió fuera del establecimiento religioso, en los mercados, en una fiesta de bodas, al lado de un pozo de agua, en la orilla del mar, al costado de una colina, donde quiera que había gente que podría escuchar su mensaje. A propósito, después del fin de semana, cuando todos retornaban a sus trabajos, ¿qué estarían haciendo Jesús y sus discípulos? ¿Les enseñó alguna vez a sus seguidores a ir y dar testimonio en sus trabajos? De nuevo, no. Cada día de la semana continuaban atendiendo las necesidades del público en general, ahí, en el ruido de las calles y los mercados. Para ellos era igual de fácil predicar de lunes a viernes como los sábados o domingos. Y cuando no estaban activamente predicando las buenas nuevas, Jesús y sus discípulos estarían comiendo y acampando juntos. Los discípulos habrían aprovechado el tiempo para escuchar más cosas sobre Jesús, estarían cantando canciones de vez en cuando y adorando juntos al Padre. En algunas ocasiones alguien les ofrecía alojamiento para ayudarles a tomar un descanso mientras trabajaban para Dios, pero principalmente Jesús les dejó en claro que no tenían dónde recostar su cabeza. En otras palabras, no tenían vivienda fija, prácticamente eran indigentes.
Encima, Jesús aparentemente mantuvo en secreto su ubicación día tras día. La Biblia dice que los líderes religiosos necesitaron sobornar a uno de los miembros más cercanos para que pudiera revelar la dirección de uno de sus escondites favoritos. Y Judas incluso tuvo que mostrarle al enemigo cuál de ellos era Jesús. En cualquier caso, Jesús fue aparentemente más conocido por lo que dijo que por cómo se veía. ¿Y de dónde sacaban para comer diariamente Jesús y sus seguidores? No hay registro de que alguno de ellos continuara en trabajos pagos, pero sí parece que ellos recibían donaciones, porque hay referencias de que tenían una bolsa donde gente echaba dinero y de la cual se podía tomar dinero para dar a los pobres y hacer compras. El punto principal es que ellos trataban de no volverse financieramente dependientes de nadie. Cuando no tenían suficiente para todos, ponían su fe definitivamente en el Padre Celestial. ¿Dónde vemos eso hoy en día? En un par de ocasiones, cuando Jesús envió a sus seguidores de 2 en 2 para experimentar con un ejemplo un poco más extremo de vivir por fe, dejaron atrás incluso su bolsa de dinero, y Jesús les dijo que preguntaran quiénes de cada pueblo eran los más dignos para ayudarles en sus necesidades. ¿Notaste la palabra digno? Significa que las personas deberían considerarlo un privilegio, incluso donar algo a un verdadero discípulo de Jesús. Esto nos da una idea importante de cómo vivían. Los seguidores de Jesús fueron instruidos a no sentirse culpables por ser ayudados materialmente por el público. Ellos estaban asistiendo a los necesitados en forma práctica, haciendo del mundo un lugar mejor, dando gratuitamente sus servicios a los demás y viviendo de la forma más simple ellos mismos. Así que era un privilegio para aquellas personas que pudieran dar algo para su ministerio. Y a quienes no querían dar, tampoco se les insistía en dar algo. Cuando los discípulos regresaron de esos 2 experimentos de fe, se les permitió usar dinero, tener un cambio de ropas y en general vivir un poco más cómodos. Pero aún así, parece que no había deseos en ninguno de ellos de vivir vidas lujosas. Un simple dulce o postre por aquí o por allá probablemente lo habrían disfrutado inmensamente, pero mayormente sus fondos recibidos del público eran para personas que eran menos afortunadas que ellos mismos. Ayudar a los pobres fue una parte integral de lo que hacían, especialmente en términos de brindar sanación donde quiera que poseían los medios para hacerlo. La Biblia dice que los cristianos primitivos vendieron todo lo que poseían y trajeron las ganancias a los pies de los apóstoles. Al parecer, esto era la continuación de lo que habían experimentado en su caminar con Jesús antes de que Él ascendiera al cielo. La Biblia también dice que ninguno de ellos pasó hambre como resultado de tener todas las cosas en común. Realmente funcionaba. Entonces, ¿dónde está sucediendo esto en nuestros días? Hay unas pocas comunidades cristianas que cultivan su propia comida, pero eso no fue lo que Jesús y sus discípulos hicieron. La comunidad cristiana primitiva existió por el expreso propósito de llevar las buenas noticias a todo el mundo, fuera de las granjas y dentro de las ciudades. Hoy en día hay iglesias donde casi todos los miembros trabajan por dinero para que así puedan enviar misioneros a otros países para conseguir más fieles. Pero esa tampoco fue la forma en la que Jesús lo hizo. Él llevó a toda su iglesia consigo. Entonces lo que vemos es que hay una lista interminable de iglesias que enseñan literalmente miles de doctrinas diferentes, pero casi no se parecen a lo que Jesús enseñó, y tampoco se parecen a lo que Él hizo. Durante varias décadas, mi esposa y yo nos hemos encontrado con tan solo un puñado de personas en 5 continentes diferentes que enseñan a las personas a obedecer a Jesús hoy en día, como lo hicieron los primeros cristianos. Viven según las enseñanzas de Jesús descritas en la Biblia y lo están haciendo en preparación de su pronto regreso. La Biblia dice que Jesús viene a buscar una novia, la cual lleva un vestido de boda que no tiene ni una sola mancha o arruga. Este impecable vestido de boda simboliza la vida que vivimos, en armonía con todo lo que Jesús enseñó.
Él quiere que eliminemos las arrugas, y solo cuando estemos sin mancha estaremos listos para su regreso. La iglesia institucional, como lo predijo Jesús hace tanto tiempo, se ha apartado de Él, se ha convertido en apóstata, una burla de lo que Jesús realmente representa. Entonces, ¿dónde vas a estar tú cuando Jesús regrese? ¿En medio de las paredes tradicionales de una abominación religiosa? ¿O en las calles, en el mundo real, compartiendo el amor de Jesús con todos, viviendo en amor y sumisión con otros creyentes que están haciendo lo mismo, mientras confías en la provisión de Dios para tus necesidades materiales? Si deseas formar parte de un movimiento así, ponte en contacto. Cuéntanos un poco más sobre tu propio camino espiritual. ¿Dónde vives y qué piensas acerca de las enseñanzas de Jesús que se comparten en este canal y las que están registradas en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Es posible que podamos ponerte en contacto con otras personas en tu área del mundo que también viven por fe. Preparémonos para el regreso de Jesús. Esperamos tu contacto. Gracias por escuchar.